El caso de la tamalera de los Portales indiscutiblemente marcó la historia del país. Abusos, homicidio, sadismo, esto y demás cosas rodean esta historia. Antes de comenzar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuevas entregas. Dicho esto, apaga las luces y ponte cómodo. Así que, toma asiento, apaga la luz y presta atención a cada detalle de esta historia. Somos pacientes de insomnio. Podcast. Todo comenzó cuando María Trinidad Ramírez Poblano, tamalera de oficio y madre soltera de 5 hijos, unió su vida con el peluquero Pablo Díaz. Pensó que ahora sí estaba completo su hogar. Se sintió protegida, pero pronto sus sueños se esfumaron. Verdadero infierno. La prensa publicó un caso estremecedor que quedó registrado y que inspiró incluso a productores de cine y televisión para dar a conocer esta historia en la que la pobreza, carencias afectivas, abusos y maltrato infantil jugaron predominante papel. Rescatamos algunas líneas que se publicaron en los diarios. Una noche, como ya era costumbre, Pablo golpeó brutalmente a sus 3 pequeños hijastros y les prohibió cenar en castigo porque mancharon unas cuantas prendas limpias al saltar sobre la cama. Fue tanto el rencor que en ese instante sintió María que decidió matar a aquel hombre. Mientras pensaba en cómo quitarle la vida, escuchaba los lamentos de sus hijos. Eran golpes que ella sentía en el alma. Después del violento acto, vino la calma. Pero la decisión ya estaba tomada. Los niños agredidos dormían en otra habitación cuando su madre tomó un bate de béisbol y lo descargó en el cráneo de su esposo, quien dormía frente al televisor. El padrastro de los niños no tuvo ni tiempo de reaccionar, cuando un segundo golpe lo hirió de muerte y comenzó a convulsionarse. Lo que asustó a la mujer, temerosa de ser asesinada si fallaba en el homicidio, propinó otros 2 golpes. Los niños seguían dormidos y Pablo era muy fuerte, demasiado corpulento y sin vicios. No fumaba ni bebía alcohol. Tenía afición por los deportes y no tenía mucho desgaste de energía porque prefería descansar en cama mientras lo mantenía su mujer. ¿Cuántos golpes soportó sin morir? En cuestión de segundos pasó al estado de coma mientras la vendedora de tamales se angustiaba por instantes y daba paso a la desesperación. ¿Qué tal si sus hijos la sorprendían? El hombre se recuperaría y con seguridad la mataría. Estos eran los pensamientos que le causaban pánico. María Trinidad aún tenía miedo y su mente estaba nublada. Las ideas de cómo estar segura de que Pablo ya no se levantaría y deshacerse de su cadáver la atormentaban. Buscaba opciones. Se decidió por una. Salió lentamente de su vivienda y pidió prestada un hacha a una vecina, explicándole que la necesitaba para cortar el ocote que iba a utilizar para encender el brasero. Probablemente cegada por un desequilibrio emocional, decidió descuartizar a su hombre para poder trasladar sus partes dentro de un costal, en varios viajes y, posteriormente, abandonarlos por distintos rumbos. Y así lo hizo. Tensa por el rencor y satisfecha por su agonía, la vendedora de tamales dejó escapar el llanto, mientras asomaba al cuarto de sus hijos y comprobaba que seguían dormidos. Eran las 11:30 de la noche del sábado 17 de julio de 1971. El hombre estaba muy golpeado y la mujer lo dejó casi desnudo. Sabía que debía destazar el cuerpo. Los primeros hachazos le separaron las piernas, provocándole la muerte en 3 minutos y asustando más a la señora al ver los últimos y casi imperceptibles movimientos de su marido. María Trinidad no había cortado su cabeza, pero al final se decidió y culminó el descuartizamiento. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su madre cuando trabajaba la masa por las noches, no se dieron cuenta que esta vez la actividad era muy diferente. En la madrugada del domingo terminó su obra tamalera, y aunque elaboró a luz de la televisión,
pudo asear casi perfectamente la habitación y lavar sus propias prendas. El paso siguiente fue retirar las partes que no cupieron. Las puso en un costal de la Conazupo, y la señora supuso que pedir un recipiente grande en plena madrugada la convertiría automáticamente en sospechosa. Por las circunstancias, guardó la cabeza de su esposo en el bote tamalero. Con enorme preocupación de la comerciante, el bote con la cabeza quedó debajo de la cama. Seguramente los niños tardarían poco en descubrirlo. Ya no había oportunidad para abandonar el bote en la calle. El tiempo se le pasó en ir a tirar por distintos rumbos los restos del cuerpo. Tenía que disimular y a toda prisa desocupó otro bote de tamales similar. Y aquel domingo, como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a la panificadora Ermita Iztapalapa, casi con esquina de Emiliano Zapata. El lunes 19 por la mañana estalló el escándalo. Parte de los restos fueron encontrados a un costado de la casa número 508, calle Sur 71A, Colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. La investigación. El general Daniel Gutiérrez era jefe de la policía capitalina y tuvo la satisfacción de comprobar que la aclaración del crimen de la colonia Justo Sierra estuvo a cargo del servicio secreto, que al terminar ese sexenio empezó a dejar de ser lo que era, cuando se le cambió el nombre por el de División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Pero el caso de la tamalera fue un trabajo de excelencia. Los investigadores Raúl Mendiolea Cerecero, subdirector de la policía, el comandante Ángel Godínez y los agentes Gonzalo Valderas, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera solucionaron el crimen en solo 6 horas. En este caso inició con una orden a la sirvienta de la señora Esperanza Hernández, dueña de la casa 508 de Sur 75A, Colonia Justo Sierra, quien creyó que dentro de un costal abandonado estaba un cargamento de pollos muertos, procedentes de una granja cercana, cuyos propietarios no esperaban el paso de los camiones de la basura para deshacerse de las aves sin vida. Le dijo Esperanza a su sirvienta Paula Martínez que lanzara el bulto a un sitio alejado. Cuando la empleada doméstica tuvo el costal en sus manos, se percató que no contenía pollos, sino restos de un ser humano. Ante los gritos de Paula, se solicitó la intervención de los uniformados, Juan Oliva y Miguel Romero, quienes avisaron al agente del ministro público, Carlos Durán, y su secretario, Ives G. Leblieber, de la delegación Ixtapalapa. Los peritos del servicio secreto trabajaron duramente y lograron identificar las huellas dactilares de los restos como las de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años de edad, de oficio peluquero y quien se cambiaba el nombre para eludir las frecuentes investigaciones de que era objeto. Por sus antecedentes de ladrón, se supo que vivía en Pirineos 15 bis, Colonia Portales. Y cuando los agentes se presentaron en el domicilio, encontraron a 3 niños. No estaba Pedro Martínez Ramírez, el hermano de 17 años de edad que con frecuencia se quedaba a cuidarlos, ni la otra hermana mayor, María Elena, que estaba casada y vivía aparte. Se detuvo entonces para la investigación al esposo de esta, Mario Reséndiz Pacheco. Se supo que Pedro Martínez Ramírez se había enfrentado a su padrastro en varias ocasiones, debido a los abusos que realizaba contra los pequeños. A pesar de esto, el peluquero con frecuencia corría a la señora hijos porque le molestaban los juegos de los niños. 3 años duró la vida de infierno que soportó María Trinidad, originaria de Tequixquiac, Estado de México. 3 años en que esperó que un milagro llegara. Esperaba que Pablo cambiara de carácter y les diera la protección hogareña que había prometido cuando conquistó a la señora. La vendedora de tamales llevaba una rutina que pocas veces alteraba: comprar la masa, cocinar la carne, preparar las salsas y el dulce, adquirir manteca de cerdo, envolver los tamales y luego el traslado en un carrito de madera con ruedas de hule. 200 tamales vendía María Trinidad diariamente. Los domingos le iba mejor en la venta y casi todo el dinero iba a parar a los bolsillos de Pablo, quien entre comillas administraba los ingresos que soltaba. A veces dejaba unos cuantos centavos para la subsistencia de su familia,
Y claro, no se perdía las funciones de box o de lucha libre en la Arena Coliseo. Se afirmaba que le sobraban billetes para apostar y cuando ganaba rebosaba de satisfacción. A veces le regalaba unas monedas a los niños, lo que mantenía viva la esperanza de María Trinidad. Cito: algún día seré feliz con Pablo y con mis hijos. Lamentablemente dicha historia nunca pudo ser. Al final, la policía encontró bajo su cama el bote con la cabeza. Nadie le ayudó en el crimen. El martes 20 de julio de 1971, el médico legista Enrique Márquez comentó en el Servicio Médico Forense del Distrito Federal que la cabeza del peluquero parecía ablandada y rota. Cuando Gonzalo Valderas Castelazo le preguntó directamente por qué había matado a su marido, María Trinidad dejó escapar algunas lágrimas de arrepentimiento y confesó que todo tuvo su origen en un rencor imposible ya de contener. La vendedora de tamales lamenta la destrucción de su hogar, que muy modesto y con grandes carencias, creyó suyo por 3 años, desde que había unido su destino al de Pablo Díaz. Explicó que hacía 36 meses había llevado a su hijo mayor a una peluquería de la calle Emiliano Zapata, y ahí conoció al sujeto, quien le preguntó si conocía alguna lavandería que se ocupara de mantener blancas las mantas del negocio. María Trinidad se comprometió a lavarlas y plancharlas. Pablo comenzó a enamorarla y compitió con un vecino de nombre Jesús Ávila Luna, quien para agradar a la dama le compraba sus tamales cada día. El pretendiente Ávila perdió la competencia y se retiró cuando María Trinidad le dijo que había encontrado un nuevo esposo y un nuevo hogar. Al principio la señora estaba conforme porque su marido no tenía vicios. Cuando Pablo se dio cuenta que María ganaba más dinero que él con todo y su negocio, entonces decidió vivir a costa del trabajo ajeno y pasaba las horas frente a la TV. La policía supo que el hombre desaparecido tenía antecedentes penales desde 1937 por distintos delitos que iban desde lesiones hasta abuso. Pablo también presumía haber estado preso en el Palacio Lecumberri en 3 ocasiones. El agente Gonzalo Valderas volvió a hacer preguntas a María Trinidad y ella aseguró que nadie más era responsable del crimen. Cito: yo lo planeé, lo realicé, sin más ayuda que mis propias fuerzas. Nosotros creemos que se utilizaron un bate, un hacha, una cegueta y un cuchillo de carnicero, insistió el investigador. Pueden creer lo que quieran, pero eso es mentira. Usé el hacha y luego la lavé con cuidado, nada de cegueta o cuchillo. Luego saqué el carrito de madera y llevé el costal hasta la avenida Plutarco Elías Calles, más tarde por Emiliano Zapata, y llegué hasta San Andrés Tetelpico, frente al depósito del servicio de transportes eléctricos. El fin. Además, María Trinidad confesó, cito: Pablo comentaba que ya estaba harto de nosotros y que conseguiría otra mujer. Su anterior esposa, tengo entendido, lo abandonó porque le engañaba en su propio domicilio con la vecina. ¿Qué nos esperaba si con frecuencia golpeaba a mis hijos? Y yo no me atreví a protestar ni siquiera. ¿Cómo explica que ninguno de los vecinos escuchara ruidos extraños durante la agresión a batazos?, inquirió Valderas. Yo no me acuerdo si provoqué algún ruido fuerte, pero si mis hijos no se despertaron, quiere decir que no fue como para alarmarlos, menos a los vecinos con una pared de por medio. Según las hipótesis policíacas, los investigadores fortalecían la sospecha de que María Trinidad trataba de excluir a su hijo y a su yerno. El hijo de la vendedora de tamales durante mucho tiempo trabajó en una carnicería. Por ello, los detectives estaban seguros que él pudo ayudar a cortar los restos humanos. Al principio de la investigación se creía que la mujer había hervido la cabeza del peluquero, versión que luego fue desmentida. Y como en aquellos años se publicaba cada día en los diarios un título referencial a la nota del día, fue la ocasión para mencionar este caso, y la letra decía: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales, lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde ayer, nadie prueba los tamales. Cabe apuntar que cuando María Trinidad fue detenida por los agentes del 8º Grupo del Servicio Secreto, estaba en su hogar con sus hijos oyendo la radionovela Los Huérfanos, que se transmitía en aquella época. Nunca pensé en escapar,
Eso fue lo que le dijo a los agentes. Los 3 hijos que vivían con ella fueron enviados a una casa de protección en Azcapotzalco. Pedro Martínez declaró que él nada sabía del asesinato y que cuando regresaba de pagar un documento, su hermana le dijo que su madre estaba detenida. Negó haber participado en el crimen. El 29 de julio de 1971 llegó María Trinidad a la cárcel de mujeres, consignada ante el juez penal Eduardo Neri, quien pronto le dictó auto de formal prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de cadáver. Luego de estudiar el expediente, la sentenciaron a 40 años de prisión, de los cuales pagó 20 en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y luego en Santa Marta, Acatitla. Se ignora mucho de su vida en los penales, pero se dice que fue dramática. Sus hijos la visitaban con frecuencia y ella derramaba lágrimas de alegría al verlos. En su trabajo dentro del penal, destacó por la seriedad que emprendía en sus tareas, y era de las primeras en llegar cuando los sacerdotes daban misa en prisión. María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos, y al cumplir el tiempo legal para pedir su libertad, abandonó la prisión para ir directamente a la Basílica de Guadalupe y luego a Tequexquiac, donde sus parientes la apoyaron para pasar allí el resto de su existencia. Si el video te gustó, recuerda suscribirte y compartir. No te olvides de dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Ya estamos disponibles en Spotify. Puedes calificarnos. Sin más, te deseamos una linda noche.